Oaxaca es una cuna del arte. No olvidemos que uno de los artistas universales es Rufino Tamayo. No olvidemos que uno de los máximos representantes del arte barroco novohispano es Miguel Cabrera. Y mucha gente que no es de Oaxaca sabe que Oaxaca existe precisamente por el arte. Entonces también eso lleva a que mucha gente extranjera venga a Oaxaca a tomar el lugar, la ciudad, los pueblos, como inspiración para poder pintar. Entonces yo creo que es un foco, un foco del arte, es una referencia a Oaxaca por toda la tradición, por el color, este, por ejemplo, los, la vestimenta de las mujeres, los bordados, todo eso creo que es muy cálido y muy atractivo, es algo que inspira mucho a la gente de fuera y a nosotros también traemos, creo que tenemos el arte ya en las venas, en la sangre. Son más de 150 exposiciones que tengo desde hace tiempo. Obviamente, hace 20 años solamente pintaba, pero no exponía. Hasta que llegó un momento en donde empecé a exponer y como todo principiante, como toda la gente que inicia en la pintura, pues tocaba puertas y en los lugares que me permitían lo hacía. Creo que inicié con cafés. Mi primera exposición, recuerdo, fue en la biblioteca municipal, la que está aquí en García Vigil. Esa fue la primera colectiva. Y la primera individual me parece que fue en Casa María Lombardo. Y llegó un momento en donde ya no, ya hice a un lado las exposiciones en hoteles, en cafés, y entonces empecé a tener otras exposiciones en galerías. Y posteriormente a ello, un día dije, ya no voy a exponer en galerías y voy solamente a llevar mi trabajo a lugares un poco más formales. Y entonces empecé a exponer en museos, ¿sí? Y recuerdo que mi primera exposición colectiva en un museo fue en el Museo José Luis Cuevas. Y de ahí han sido muchas otras. José Luis Cuevas En la en... Ciudad de México. Y obra fuera del país también ha estado. Este, y así es como ha trascendido mi trabajo. ¿En qué lugares está tu obra? Fuera de Oaxaca y fuera de México. Fuera de Oaxaca, bueno, está en, o sea, fuera del país, pues, sabes, no sé, probablemente, o sea, tú vendes una obra y no sabes en dónde termina. Hay galerías que pues no te dicen dónde vendieron la obra, solamente que se vendió, no alguien la adquirió, pero así directamente que las hayan adquirido conmigo ha sido en Alemania, en París y en Estados Unidos. ¿Cómo fue que empezaste en la pintura? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Quién te influyó para que tú dijeras, no, pues yo quiero pintar? Es un caso un tanto extraño porque nadie de mi familia está ligada al arte, nadie. Este, yo, mi abuelo, mi abuelo paterno, don Federico Garcés, él trabajaba por la Y en el tiradero de basura. Era recolector. Este, todo lo que se podía vender, aluminio, cobre, cartón, ropa. Y un día me llevó, yo tenía como 9 años, pero yo desde niño sufría depresiones. Bueno, en ese entonces no lo sabía, ahora entiendo que eran depresiones.
y me llevó a su trabajo y me dio un libro que había encontrado, lo recuerdo que era una enciclopedia de esas de Queratol, era una enciclopedia roja, y me dio el libro. Cuando lo abrí, hojeé, era un diccionario, y cuando lo empecé a hojear, me encontré con una lámina que era del Bosco, creo que se llama La Crucifixión, y yo ahí fue, en ese lugar, en medio de montañas de basura, en medio de aves de carroña, fue que descubrí el arte. Y yo me acuerdo que mientras observaba los rostros de estos personajes, me hacía muchas preguntas. Ese fue el primer encuentro con el arte que yo tuve. De ahí posteriormente, en algún momento leí pues que la cuna del arte muchos años atrás había sido París. Entonces yo pensaba que tenía yo que estar en París, viajar allá para poder estudiar pintura. Y ya muchos años después fue que me acerqué a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, y ahí mi primer maestro fue Carlos Rubio, fue mi maestro de dibujo. Posteriormente de ahí me fui al Rufino Tamayo, ahí fue mi primer maestro de pintura, el maestro Mariano Pineda Matus, y posteriormente a eso ya estudié la carrera en la UDG, la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica. Para mi trabajo, una es Rufino Tamayo y el otro es el maestro Maximino Javier. ¿Qué es lo que hace falta en Oaxaca a nivel del desarrollo de las artes, de la cultura en general y de la gráfica en particular, de las artes plásticas? Mira, la gráfica ahorita está en una posición, en un momento que no existía. La gráfica era algo, era una técnica que no se utilizaba, no era explotada en Oaxaca hace años, pero pasó algo. Yo recuerdo cuando estaba en el Rufino Tamayo, iban los maestros de talleres de gráfica a ofrecernos que fuéramos a colaborar, que hiciéramos grabados, y que ellos nos proporcionaban todos los materiales y todos los acuerdos con los que se llegan a un taller de gráfica. Pero era muy difícil que la gente aceptara, porque casi todos estaban enfocados al óleo, a lo neta, pues. Pero a partir del 2006, el conflicto que hubo, una manera rápida de reproducción y de protesta inmediata fue la gráfica. Y a partir de ahí, si te das cuenta, ahora aquí en la ciudad, por donde quiera hay talleres de gráfica, ¿sí? Entonces, galerías hay. También hay mucha galería que algunas ya no existen, otras están abriendo sus puertas, pero están todos los escenarios para que la gente pueda exhibir su trabajo. De ahí a cómo quieras llevar tú tu carrera, ese ya es otra cosa, ¿no? El precio de una obra va de acuerdo al currículum del artista, ¿sí? Y eso es una honestidad con la que tiene que aprender a caminar un creador. No puede salir de la escuela pidiendo, por ejemplo, cantidades de alguien que tiene dedicándose 30 o 40 años a pintar, que ha sido toda su vida, y no solamente ha pintado, el currículum que tiene, en qué lugar está expuesto, los lugares formales en donde su trabajo ha sido presentado. No es lo mismo exponer en una cafetería que en un museo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sientes tú el ámbito cultural, especialmente de las artes plásticas en Oaxaca? El trabajo que hizo Toledo con la creación de instituciones como el Centro Fotográfico, el Instituto de Artes Gráficas, el Centro de las Artes de San Agustín, entre muchas otras acciones que tomó Toledo, que han detonado para que Oaxaca sea visto desde fuera como un centro de alta producción, de alta cultura en las artes gráficas, pues en las artes plásticas. La labor que hizo el maestro, la verdad es que es única. No creo que exista otra persona que haya dedicado tanto tiempo
y parte de su vida. Yo leí alguna vez un artículo de él donde él decía que se sentía frustrado porque había dedicado muchos años de su vida a estas instituciones y había hecho a un lado la parte creadora, el reclamo nato de todo artista, ¿sí? No dejó de producir. Entonces eso lo llevó a requerir mucho tiempo, era muy demandante. Y para los que somos locales, pues no era extraño ver al maestro Toledo, por ejemplo, en el Yago en las mañanas, de repente al mediodía, otro día te lo encontrabas en el Álvarez Bravo, pues checando todas estas instituciones que él había creado en su momento y que es un lugar, son lugares muy importantes y referentes. Por ejemplo, el Instituto de Artes Gráficas es uno de los lugares que tiene obra de los artistas más importantes a nivel mundial. Hace el año pasado, no recuerdo si por septiembre, octubre, por ahí, en esas fechas, yo pasé al Yago y entré y cuando vi en el fondo, lo primero, de acuerdo a lo que estaba ahí enmarcado y la figura, dije, Mar Chagall en Oaxaca, y me acerqué con mucha curiosidad y exactamente había una pieza en papel de Mar Chagall que nunca me imaginé verlo. Entonces, es un lugar muy importante. Independientemente del acervo que tenga el Yago, también está la biblioteca, ¿sí? Que está súper completa y que pues lamentablemente mucha gente no lo conoce por desconocimiento, pero está abierta al público. No solamente es exhibición de obra, también es una de las colecciones más importantes de libros de arte que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, el trabajo, la cultura además que se respira por todos lados en Oaxaca, pues también es un motivo y es un pretexto para que cualquier persona, no importa la edad, o si lo quieres tomar como oficio o pasatiempo, tenga un acercamiento hacia la pintura, hacia la fotografía, la cerámica. Hay muchos talleres de cerámica ahora en la actualidad que anteriormente no lo había. ¿Qué, qué te, qué te, qué satisfacción te deja un cuadro, una pintura, el proceso cuando estás pintando? ¿Qué es lo que te provoca a ti como persona, como ser humano? Mira, cuando uno empieza a pintar es muy estresante. Tú como espectador, cuando vas a ver una obra en exhibición, pues obviamente que si tienes una educación visual te vas a preguntar muchas cosas. Pero con el tiempo aprendes a disfrutar tu trabajo, porque el pintar no es nada fácil, no es nada sencillo. Están involucradas ahí muchas emociones, muchos conflictos. Entonces, llega un momento en donde tienes que aprender a disfrutar tu trabajo, a ya no sufrirlo, ¿sí? A disfrutarlo. ¿Y en qué momento empiezas a hacerlo? En el momento en que estás pintando, por ejemplo, y estás dejando de pensar en el precio de una obra, ¿sí? Lo haces solamente por un reclamo, porque para un artista un día sin pintar, para mí por ejemplo, un día sin pintar, pues es un día que no ha valido la pena, a pesar de que hay muchos otros motivos, pero siento que mi quehacer artístico fue frenado, mi producción. Entonces tengo que hacer la satisfacción de terminar un trabajo, pues es ver cómo va superando en estos procesos de la técnica. No, yo conservo uno de los primeros cuadros que pinté hace más de 20 años y veo ahora la limpieza del color, el ritmo, los elementos, la figura, la sobriedad de la línea, y digo, por supuesto que con el tiempo tienes que ir mejorando. Sí, también te vas nutriendo de más obra, porque el creador tiene que estar bien instruido en todas las corrientes que han existido, porque tienes que defender tu obra. Ahora, por ejemplo, escuchamos muchas veces cuando algún creador dice, traigo una obra, una propuesta diferente. No hay propuestas diferentes, no las hay, ya está hecho todo, ya está, las técnicas ya están hechas. Y con lo que se ha pintado, la manera de pintarlo, ya hay muchas formas de hacerlo, no hay nada nuevo aquí. Probablemente la reinterpretación y la desestructuración
de las cosas que tenemos para reestructurar y proponer, eso pues es otra cosa. ¿Sí? Yo estoy retomando ahorita la caligrafía para integrarla a mi trabajo, y esto es producción nueva, que por el momento no estoy interesado en exponer, estoy interesado en la producción. Quiero producir y producir y producir, y en cuanto me sienta yo satisfecho de lo que estoy haciendo, en ese momento entonces buscar espacios que a mí me interesen para poder presentar mi trabajo.